Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Y yo te pido que tú me tomes, Señor, que tú calles en mí toda voz personal, toda sabiduría en mi propia opinión, Señor, y que en este lugar se manifieste el poder de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra, Señor. Yo te pido que tú abras esta palabra, Señor, y tú la reveles a nuestros corazones, Señor. Que cuando la lea, que cuando intente explicar, Señor, sea tu Espíritu Santo manifestándose, moviéndose, tocando los corazones y revelando estos grandes misterios y hermosos tesoros que están en ellas, Señor, para edificación de tu iglesia. Muévete en medio nuestro, Señor. Nos sometemos a ti para que seas tú obrando y trabajando en nuestros corazones, Señor, trayendo arrepentimiento, trayendo quebranto, Señor, y todo lo que sea necesario derribar en nosotros para que tú crezcas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hace unos meses atrás ya, el Señor ha estado hablando a esta iglesia acerca del permanecer, ¿cierto? Acerca de esta palabra que es que debemos estar pegados a la vid como el pámpano, y de que cómo el secreto está en permanecer constantemente en la presencia del Señor. Entonces yo he estado meditando hace harto tiempo en esto y le he estado pidiendo al Señor que me revele más profundamente lo que significa permanecer en Él. Bueno, como algunos de ustedes saben, yo tengo 3 hijos y además nosotros educamos en casa, hacemos homeschool. Entonces me suele pasar que me llegan muchas inquietudes de otras mamás, de otras mujeres que todavía no son madres y que me empiezan a hacer preguntas y yo en base a lo que ellas me preguntan, yo les empiezo a compartir cómo es esta experiencia que yo vivo de que mis hijos no vayan al colegio y todas las cosas las inquietudes que les asaltan con respecto a eso. Y yo trato como de traspasar eso con la emoción y con el gozo que yo tengo de hacer esa tarea. Y trato de explicar y trato como de manifestar la plenitud que yo siento de estar trabajando en eso dentro de mi familia. Pero me suele pasar que la respuesta que recibo es como de una cara así como de angustia, y siempre me hacen la misma pregunta. Me quedan mirando y me dicen, pero ¿y no tienes ningún minuto para ti? Y me ha pasado muchas veces, no solamente una vez ni 2. Y esa pregunta a mí me produce un silencio porque es como la respuesta que surge en mi corazón, es como pensar en que la plenitud que estoy tratando de transmitir no llega porque lo que se ve en la apariencia es solamente que yo no tengo tiempo para mí y que cómo puedo disfrutar de mi vida si no tengo tiempo para mí. Entonces, en relación a esto, para mí, en mi proceso de intimidad con el Señor y del trabajo que el Señor hace en mí, para mí hay el concepto de ser un pámpano pegado a la vid es algo que en mi vida toma sentido cada día. Porque yo no soy capaz de hacer lo que debo hacer si no estoy en esa situación, en esa realidad de estar pegada a Cristo. Entonces, a raíz de esto mismo, de esta reflexión y de como el Señor construyendo mi casa, he estado pidiéndole al Señor que me revele más profundamente lo que es permanecer en Él para poder vivir en esa plenitud como Él la vivió. Entonces, esta visión del mundo que siempre es como que nuestra cultura moderna siempre está como guiándonos a que nuestra felicidad está en alcanzar nuestro éxito, en llevarnos a la plenitud de nuestro ser, de nuestras capacidades. Y cuando hay una persona que se está dedicando de lleno a una tarea que es para otros y no para sí mismo, la reacción es como, oh, no estás creciendo como persona. Entonces, ¿cómo este egoísmo del mundo, esta cultura ensimismada, choca
con la realidad que nos muestra la Biblia y con cómo debemos vivir en esta permanencia absoluta del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible vivir una vida de amor y de servicio absoluto, pero en plenitud? Sin ceder espacio a esos pensamientos, sin ceder espacio a las mentiras culturales que hoy existen, para que el Señor no pueda implantar en nuestro corazón el gozo de vivir para Cristo, no para nosotros mismos. Entonces yo empecé a escudriñar, iba a empezar a escudriñar la palabra que está en Juan 15, que se nos ha predicado durante este último tiempo, que habla de que nosotros somos los pámpanos y de que el Señor es la vid. Pero justo en ese día que ocurrió hace algún tiempo atrás, abrí la Biblia y la abrí en Juan, capítulos bastante anteriores, como del capítulo 4 o 5 más o menos. Y empecé a leer desde ahí y me empecé a encontrar que todos los capítulos de ahí en adelante, o sea que Juan dedica gran parte de su escritura a hablar acerca de este carácter de Cristo, que me explicó cómo es que Cristo permanece en Dios. Entonces, el Señor me fue mostrando a través de estos capítulos que la relación de Cristo con Dios es la relación más profunda y más plena que puede existir en la historia. Y cómo esta relación perfecta que llevaron a cabo Cristo mientras estuvo en la carne y Dios Padre por medio del Espíritu Santo es un tesoro que nosotros debemos recibir para comprender cómo es la relación que nosotros tenemos que tener con Dios. Cómo es este permanecer constante que Cristo tuvo con su Padre, que esa es nuestra meta. Que esa es la relación que yo debo aspirar a tener con el Señor, en esa permanencia. Y si nosotros tenemos una relación con Dios, como la que Cristo mostró que Él tenía con Dios, vamos a cambiar el mundo. Si nosotros llegamos a tener una relación con el Padre, como la que Cristo tenía con su Padre mientras Él anduvo en esta tierra, no me cabe duda que hay transformación en una persona y que esa persona va a impactar el mundo donde sea que esté. Entonces voy a pedirles que abran su Biblia en Juan 8, en el versículo 12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y quiero partir por este versículo porque en esta palabra el Señor se pone en la posición de un maestro por excelencia. Él dice: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue a mí ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor se pone encima, delante y muestra que Él es el objetivo y que todo aquel que vaya en pos de Él va a andar en la luz, va a recibir esa luz que Él es. Y es una declaración de quién es Él y al mismo tiempo es una declaración del fruto que trae el seguirlo, porque Él es la luz. Y al mismo tiempo el que lo sigue andará en esa luz. Pero acá tenemos que ver qué es lo que significa el concepto de maestro y el concepto de discípulo. Porque Jesús acá se está poniendo como maestro, ¿cierto? Porque dice: yo soy la luz. Pero también está hablando de que van a haber discípulos, porque dice: el que me sigue andará en esa luz. El que sigue a Cristo andará en la luz de Cristo. El que sigue a Cristo será como Cristo. Y en la antigüedad, la educación no era como es hoy en día.
con respecto a los colegios, a la educación formal, sino que en la antigüedad habían maestros y habían discípulos, ¿ya? Habían maestros que eran los que tenían el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, y estaban los discípulos, que los jóvenes cuando ya tenían una edad, para empezar a llenarse de este conocimiento, los padres prácticamente los entregaban a estos maestros para que los maestros fueran formadores de personas. Los maestros eran hombres que se dejaban seguir todo el tiempo y que lo que ellos enseñaban y que lo que ellos impartían no era solamente una enseñanza dada por la boca, sino que también era todo el ejemplo que ellos le impartían a esos discípulos. Y los discípulos en la antigua Grecia, en las antiguas civilizaciones, seguían a sus maestros y la meta de ellos era ser como ese maestro. Era absorber todo lo que ese maestro tuviera para dar, toda su sabiduría, su inteligencia, su manera de actuar. El discípulo siempre está concentrado en ese maestro porque quiere ser como él. Y el maestro está abierto y dispuesto a entregar todo su conocimiento para que esos discípulos sean como él. Entonces ese es el concepto de lo que es un maestro. Y cuando el Señor lo llaman maestro o rabí y él dice, dices bien porque lo soy, tenemos que entender que hay una diferencia abismal entre cualquier otro maestro de la antigüedad y el Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 14, que dice, respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Los fariseos decían, tú hablas acerca de ti mismo que tú eres el Hijo de Dios. Y eso es lo que hace cualquier otro maestro, pararse enfrente de un discípulo y ser la fuente del conocimiento para esa persona, impartir de su propia sabiduría. Pero Cristo dice, yo doy testimonio acerca de mí mismo, pero mi testimonio es verdadero porque yo vengo de alguien y sé de dónde vengo y sé también hacia dónde voy. Vengo de Dios y voy hacia Dios. Y Él es el que da testimonio de mí. Cristo, a diferencia de cualquier otro maestro, no imparte una sabiduría personal, no imparte un conocimiento personal, no es sabio en su propia opinión, sino que es Dios el que está detrás de él. Y es Dios el que da testimonio de quién es Él. Eso no lo tiene ningún otro maestro en la historia de la humanidad. Entonces, detrás de Cristo, dentro de Cristo, enfrente de Cristo, está Dios Padre, dando todo, la identidad, la autoridad, el conocimiento, la sabiduría, el poder a ese maestro. Y ese es el maestro que dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no andará más en tinieblas, sino que vendrá a la luz. Entonces, uno tiene que entender esto, porque sobre cualquier otro maestro que no sea Cristo, lo que hay detrás de él es su propia sabiduría humana, su propia y débil inteligencia tratando de entender el mundo desde su chiquitita perspectiva de la realidad. Y todos los filósofos y todos los grandes pensadores del siglo por lo general han terminado locos y envanecidos en sus propios conocimientos, porque no somos capaces de tener, de poder crear el universo con nuestras propias manos como Dios lo hizo. Y ese es nuestro maestro, que es mucho más sabio y poderoso que cualquier otro al que podamos querer acceder. Y que detrás de su enseñanza además está el poder de Dios para dar testimonio de que Él es Dios, de que Él es el Rey de Reyes, de que Él es el Señor de Señores. Entonces no hay otro maestro que pueda guiarnos y que pueda enseñarnos con el poder del Espíritu Santo como Cristo. Ahora,
Si uno entiende esto, uno puede entender que la autoridad espiritual de Jesucristo estaba fundamentado en esta verdad, en que su relación con Dios era inquebrantable y de que sobre Él estaba Dios mismo, estaba el Espíritu Santo. Y estaba conectado de tal manera con Dios que él sabía quién era Él y sabía de dónde venía y hacia dónde iba. A veces uno se pregunta, ¿dónde está la autoridad de la iglesia? ¿Dónde está la autoridad de los hijos de Dios? Y cuando uno ve esto y uno ve el conocimiento absoluto que tiene Cristo de quién es su Padre, de cuál es el poder que está detrás de Él, de cuál es la sabiduría a la que Él accede, uno entiende que nosotros no sabemos de dónde hemos venido y tampoco sabemos hacia dónde vamos. Que la iglesia no tiene identidad en Cristo, que no tiene guía del Espíritu Santo, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Que no hay una revelación, un temor, una reverencia enfrente del Dios al que servimos. Y al mismo tiempo, así como Cristo se pone como el Maestro perfecto, también Él nos enseña constantemente en la palabra cómo es ser un discípulo perfecto. Porque Él no solo es un maestro, como acabo de decir, en sí mismo, sino que Él es el maestro que es, con el poder y la gloria que manifestó, porque era un perfecto discípulo de Cristo. El título de esta prédica es Jesucristo, el pámpano perfecto. Entonces, cuando yo digo que queremos buscar cuál es el secreto de permanecer, miramos a Cristo y vemos en Él el pámpano perfecto. ¿Cómo permanecemos en Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo dependemos de Dios en todo tiempo? Cristo es el pámpano perfecto. Jamás dijo una palabra que no viniera del Padre. Jamás tuvo un pensamiento que no viniera del Padre. Jamás hizo algo que no viniera del Padre. Entonces Él, con su propio ejemplo, muestra cómo puede ser una persona un discípulo de Cristo, pero en absoluta obediencia y en absoluta humildad, enfrente de su Señor. Y de esto hay innumerables ejemplos en la palabra. En Juan 8, pero en el versículo 19, dice: ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces acá quiero como invitarlos a que en estos versículos que vienen, el Señor les pueda revelar cómo Cristo siempre dice, si me ven a mí, están viendo al Padre. Si no me conocen a mí, no conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían a mi Padre. En el mismo capítulo, desde el versículo 26 en adelante, por favor adelántense ahí, dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Este es el Señor. Esto es permanecer a la vid verdadera. Es decir, yo no hago ni digo nada que no venga de Él. No me ha dejado solo el Padre. Él está conmigo. Yo hago siempre lo que le agrada. Y a la luz de esto, si nosotros vemos en Juan 10, cuando Jesucristo habla de la parábola del redil de las ovejas, veámosla desde esta perspectiva. Vamos a ver, dice, del versículo 1 dice:
El versículo 2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. En el versículo 7 dice: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. En el 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Las ovejas de Cristo son las que lo siguen por su propia voluntad. Y el Señor dice: así como yo conozco al Padre, así como yo soy uno con el Padre, así como yo permanezco en el Padre, así mis ovejas conocen mi voz, no conocen la voz de los extraños. Cuando viene un extraño a llamarlas, las ovejas no lo siguen. Hay un video en YouTube, no sé si ustedes los han visto, de un pastor que está con su redil de ovejas y vienen otras personas que no son el pastor y se ponen ahí como al borde de la ayúdenme, de la cerca, y empiezan a llamar a las ovejas y tratan de imitar la voz del pastor. Es divertido el video porque es un grito chistoso. Y las ovejas ni siquiera levantan su cabeza del pasto. Lo hacen como 3 personas que tratan de imitar ese llamado, ese grito con el mismo tono de voz, con el mismo ritmo, y las ovejas no levantan su cabeza. Pero viene el pastor, se pone en el mismo lugar, ni siquiera llama su atención de otra forma, y solo habla y llama. Es impresionante lo que hacen las ovejas. Se levantan todas y van hacia él, vienen corriendo. Ese es el pastor. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Él es nuestro pastor, somos sus ovejas y a Él vamos a seguir, no vamos a escuchar nada más. No vamos a escuchar el mensaje del mundo, no vamos a escuchar el llamado del mundo, no vamos a escuchar las críticas del mundo. Vamos a escucharlo a Él y lo vamos a seguir a Él, porque así como Él es el discípulo perfecto del Padre, nosotros debemos ser los discípulos perfectos suyos. Cristo es el que hace constantemente en la palabra este paralelo. No es que yo estoy como diciendo, bueno, como Él fue tenemos que ser nosotros, sino que Él todo el tiempo dice, como el Padre me ha amado, yo los he amado a ustedes, así se tienen que amar entre ustedes. Como yo les he lavado los pies, así ustedes tienen que hacer entre ustedes. Como yo los he amado, ustedes tienen que amarse. Como el Padre ha hecho conmigo, ustedes tienen que hacer. Él constantemente se está poniendo como ejemplo y nunca nos ha exigido nada en la palabra que Él no nos haya mostrado con su propio ejemplo. Porque eso es lo que hace un maestro, dejar que lo miren porque debemos hacer lo que Él hace. No nos enseñó solamente con su boca, nos enseñó con su vida, con su ejemplo, con su sacrificio, con su muerte. Si vamos en el mismo capítulo 10 al versículo 24, están los judíos escuchando lo que Él está hablando, irritados por esta palabra, y dice, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, se los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos.
Y esta palabra nos muestra el corazón, la naturaleza de Dios Padre, que es un Padre que su corazón, su naturaleza es entregarse por completo, es ofrecerse por completo, es revelarse por completo y dejarse seguir, como este pastor. Dejarse seguir, y a los que los sigan Él los va a defender. Nadie los va a apartar de la mano poderosa de Dios. Cristo dice, yo y el Padre uno somos, y el que nos sigue a nosotros, nadie los va a sacar, nadie los va a dañar. Entonces, si uno ve que el Señor, Dios Padre, es un Dios así, es un Padre entregado completamente, Él no esconde nada. A Jesucristo no le escondió nada. No se reservó nada para sí mismo, no se reservó poder, no se reservó gloria, no se reservó autoridad, no se reservó sabiduría. El Señor entregó todo a Cristo para que por el Espíritu Santo Él mostrara quién era Dios. Ese es el corazón del Padre con nosotros. Eso es lo que nos muestra nuestro Maestro, que somos capaces de acceder a todas las riquezas de la gloria del Padre que está delante nuestro. Cristo dice, el Padre y yo uno somos. El Señor no podía prescindir de esta relación con Él. El Señor no podía dejar de estar con Dios, no podía separarse de ese amor. No podía dejar de escucharlo, porque lo que tenía que hablarnos a nosotros era lo que el Señor estaba diciendo. No podía dejar de ver lo que Dios hacía, porque las obras que Él traía a este mundo eran las obras que Dios estaba haciendo. Como acabamos de cantar, hágase acá como en el cielo. Eso es permanecer. ¿Cómo vamos a hacer obras acá si no sabemos las obras que se están haciendo en el cielo? Que tu reino venga aquí. Cristo nunca hizo nada, como dicen estas palabras. Yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que veo hacer al Padre, eso hago. Entonces, ese es nuestro ejemplo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y esto me hace pensar en la tremenda deuda de tiempo que tenemos con Dios. Me hace pensar en cuántas horas, en cuántos días, quizás en cuántos años de nuestro tiempo le debemos a Dios en el lugar secreto. ¿Saben que Marta no disfrutó de estar sentada a los pies de Cristo porque no entendió quién estaba delante de ella? Porque no se trata de no tener nada que hacer. Se trata de que si yo sé que Cristo está delante mío, yo debo dejar todo lo que estoy haciendo para estar con Él. Que no hay nada más importante para mí que tener ese tiempo en su presencia. Que no soy capaz de hacer nada por mí misma, que no soy capaz de traer ni una pizca de gloria de Dios a este mundo si yo no estoy en su presencia. Para Marta era más importante servir la cena. ¿Qué es más importante para ti? Cristo no era un flojo. Jesucristo vino enfocado a lo que debía hacer, a trabajar, a salvar almas, a predicar la palabra y a mostrar la gloria de Dios. No descansó ni un día ni un momento, pero todo su trabajo era el fruto de una relación íntima con el Padre. Era fruto de esas horas que pasaba, aún de noche o de madrugada, cuando la Biblia dice que sirvió a las multitudes y después se fue a orar al monte. Nada de lo que Él hizo fue separado de la presencia constante del Señor, de su tiempo de oración con Él, que después Él lo llevaba a permanecer durante todo el día en su presencia,
para poder seguir sus pasos, para poder decir lo que Dios le hablaba, para poder hacer lo que Dios le decía, para poder ver lo que Dios veía. En Juan, vamos al capítulo 12. En el versículo 44. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo, la luz del mundo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, cree en el Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Jesús clamó diciendo, les estoy mostrando al Padre. Les estoy mostrando quién es Dios. Les estoy mostrando la fuente de toda la sabiduría, del poder, de la gloria de este mundo. A ese es al que les vengo a mostrar. Y Jesús clama diciéndole a la gente, si me ven a mí, ven al que me envió, ven al Padre. ¿Quién de nosotros puede decir eso cuando le predicamos a las personas? ¿Qué tipo de discípulos somos? Entonces este es el clamor de Cristo, es decir, les estoy revelando al Padre, les estoy revelando quién es Dios. Si me ven a mí, lo van a ver a Él. Si me oyen a mí, lo van a oír a Él. Permanecer en un lugar influye directamente en tu identidad. Por eso dice, el que cree en mí no permanecerá en tinieblas. Para eso he venido al mundo, porque soy la luz. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Si tú permaneces en las tinieblas, tu identidad va a ser la tiniebla. Pero si tú permaneces en la luz, si tú permaneces en Dios, tu identidad va a ser la luz y va a ser Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Cuál es nuestra identidad? La identidad de Cristo, la autoridad de Cristo está en su permanencia absoluta en el Señor. ¿Cuál es nuestra identidad como iglesia? ¿Cuál es nuestra identidad como persona? Y cuando nos preguntamos esto, cuando nos preguntamos dónde estamos permaneciendo, tenemos que dejar que nuestros frutos contesten. ¿Qué es lo que el Señor ve de nuestras vidas? Esa es nuestra única respuesta, no lo que salga de nuestra boca. ¿Dónde estoy permaneciendo más? ¿En el Señor o en todo lo demás? Llámese el mundo, mis propios pensamientos, mi carne, mi pecado o mi lucha, mi batalla. ¿Dónde estás permaneciendo? Porque si permaneces en la luz, vas a salir de las tinieblas. ¿Cuáles son las enseñanzas, los frutos que muestran lo que tú haces en tu lugar secreto? Yo les pido que en este momento ustedes piensen en ese lugar secreto, personal de ustedes, en el lugar donde ustedes oran, en ese lugar santísimo, espiritual que forman ustedes cuando ustedes oran. O si no oran, ese lugar secreto que el Señor tiene para ustedes, que es un lugar que ustedes no ocupan. ¿Cuánto silencio hay en ese lugar secreto? ¿Cuánta presencia de Dios hay en ese lugar secreto? ¿Cuánta transformación ocurre en ustedes día a día en ese lugar secreto? ¿Cómo podemos esperar permanecer en Dios y hacer sus obras si ese lugar está vacío? Está
frío si el Señor está solo en tu lugar secreto con Él? ¿Cómo vamos a permanecer? Una persona que entra al lugar santísimo escucha la voz de Dios como Cristo la escuchaba. Recibe la palabra de Dios como Cristo la recibía. La identidad y el ser se transforman en el Maestro al que estamos mirando para ser como Él. Eso ocurre en el lugar secreto. No ocurre en otro lugar. No pasa en otra parte. No es suficiente con ir en el auto escuchando una prédica. No es suficiente con ir en el metro escuchando música y orando. No es suficiente con orar mientras me estoy quedando dormida. No es suficiente. No es suficiente con lo que hacemos. El avivamiento debe partir de nuestro propio corazón, de ese lugar secreto. De ahí parten los grandes avivamientos. Veamos lo que dice Juan 12, pero desde el versículo 47. Dice: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Eso es permanecer. Y aquí uno puede ver que el Señor no está ocupado condenando a los incrédulos. Él no vino a condenar. Él dice: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo. La palabra, la que ustedes han ignorado, los va a juzgar al día postrero. La desobediencia que ustedes han tenido a la palabra, eso va a ser su juicio en el día postrero. Pero yo he venido a salvar, he venido a sacar a las personas de las tinieblas a la luz. Eso es lo que está haciendo Cristo. En eso Él está enfocado, en sacarnos de las tinieblas a la luz, en traernos de las tinieblas a la luz, en llevarnos a ese lugar santísimo para purificarnos, para sanarnos, para sacarnos de la mugre en la que estamos, para que seamos como Él. Él está enfocado en nuestra salvación. ¿En qué estás enfocado tú? ¿En qué estamos enfocados nosotros? De lunes a sábado, ¿en qué estamos enfocados nosotros? Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, ¿en qué estamos enfocados nosotros? ¿En nuestra salvación? ¿En mostrar la gloria de Dios? ¿O en tener más tiempo para mí? ¿En tener tiempo para descansar, para leer, para hacer algo entretenido, para edificarme como persona? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Está enfocada en la salvación de Cristo para este mundo? ¿En sacar gente de las tinieblas a la luz? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Por qué la iglesia no se duele con lo que está ocurriendo? ¿Por qué hay tanta insensibilidad en las personas? Si estuviéramos en la presencia de Dios, viéramos lo que está en el corazón de Dios hoy, el clamor de Dios hoy, el dolor en el corazón de Dios por lo que está ocurriendo hoy, actuaríamos hoy. No seríamos personas insensibles a lo que está ocurriendo en nuestro país. No seríamos una iglesia irreverente que hay llamados a orar, a clamar y no está pasando nada. Las marchas están vacías de cristianos. Las vigilias de iglesias grandes están vacías de esa misma gente. Cuando uno está en presencia de Dios, lo primero y lo más importante que ocurre antes que una marcha, que cualquier cosa, es el clamor de nuestro corazón, es orar por lo que el Señor está intercediendo, por lo que el Espíritu Santo
quiere manifestar en este tiempo. ¿En qué estamos enfocados nosotros? Ser discípulo del Señor es estar en esa sintonía absoluta con Dios. ¿Se imaginan Cristo? Cristo buscando tiempo para sí. Cristo viniendo al mundo y haciendo su propia voluntad. Tenemos que entrar en esa sintonía que tienen ellos dos, ese equipo que son Dios, Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, los tres. Esa obediencia absoluta, esa embajada que son el uno del otro, en esa absoluta confianza que tiene Dios en Cristo, de que mi hijo va a ser exactamente lo que le estoy mostrando, va a decir exactamente lo que le estoy diciendo, va a obrar exactamente como yo estoy obrando. Y acá viene lo que hablamos, lo que salió hace algunos miércoles atrás, de esta imagen de obediencia, ¿cierto? Porque hemos estado hablando hace mucho tiempo acerca de la obediencia. Y si uno observa siempre, ¿cierto?, esta obediencia de Cristo, esta humildad de Cristo, y uno ve a Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo como un círculo perfecto, en absoluta concordancia, en absoluta obediencia, en absoluta fidelidad a la palabra. Porque Cristo es obediente al Padre y el Padre es fiel. Y la fidelidad de Dios es una fidelidad que está encerrada dentro de sí mismo. El Señor no es fiel porque tenga que hacer todo lo que nosotros queramos o esperamos. Él no es fiel solamente porque nos tenga que cumplir sus promesas. Él no es fiel en relación solamente de nosotros. Él es fiel a su palabra. Y esa fidelidad nos llega a nosotros. Pero Él es fiel porque Él no hace nada que no diga su palabra. Él nunca va a obrar en rebeldía consigo mismo. Es esa concordancia. Cristo nunca obró en rebeldía o en disonancia con esa concordancia. Y el Espíritu Santo viene a hacer lo que el Padre le ordena. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Espíritu Santo lo hace. ¿Se dan cuenta que es un círculo perfecto de obediencia, de sumisión, de fidelidad entre ellos? De absoluta confianza en lo que ellos son. Y nosotros tenemos que entrar en ese círculo. Para eso Cristo murió. Esa es nuestra entrada al lugar santísimo. Es que entremos y seamos uno con ellos. ¿Cómo podemos entrar ahí en desobediencia? ¿Cómo podemos entrar ahí en pecado? ¿Cómo podemos entrar ahí haciendo nuestra propia voluntad? Es imposible. Es imposible una iglesia rebelde, porque la verdadera iglesia es la que oye la voz del pastor y lo sigue. Esa es la iglesia. Y cuando Cristo venga y llame a su novia, esa es la novia. La iglesia va a estar llena de gente, pero los que se va a llevar van a ser los que estuvieron ahí, los que oyeron su voz y lo siguieron, los que estuvieron en el lugar santísimo para ser transformados. Vamos a Juan 17. En el versículo 3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, que conozcamos al Padre y que conozcamos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Saltémonos al versículo 20. Dice: mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, de los 12 apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, todos nosotros, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
cuánto anhelo yo ser parte de ese círculo, de ser parte del cumplimiento de esta oración del Señor, de que ese círculo precioso que forman el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo pueda entrar con esa dependencia de Cristo, con ese sometimiento de Cristo, con esa obediencia de Cristo, con ese entendimiento de su soberanía y de su señorío sobre mi vida, con esa revelación absoluta de quién es Él, de dónde vengo y hacia dónde voy, cuál es mi propósito en esta vida. Yo quiero estar ahí con ellos tres, pero en esa absoluta dependencia, en esa absoluta concordancia, en esa absoluta obediencia, en esa absoluta rendición, valorando el servicio, estando consciente del fruto que trae vivir para Cristo y no vivir para mi propia voluntad, no buscar mi propio bien y no vivir una vida como si no lo estuviera viviendo para la gloria de Él, sino que viviendo la palabra y manifestando el poder de Dios como lo hacía Cristo, porque eso es permanecer. Entonces ahora yo les pido que nosotros de verdad podamos pensar, disponernos a que el Espíritu Santo en este momento nos escudriñe y pensemos cuánto de nosotros tiene que quedar fuera para que podamos entrar ahí. Cuánto de nuestra carne, cuánto de nuestro egoísmo, cuánta de nuestra desobediencia, cuánta de nuestra carnalidad tiene que quedar fuera, porque nada de eso puede entrar. Cristo tuvo que ser obediente hasta la muerte para entregarnos esa gloria, esa entrada, para que pudiéramos entrar por la puerta a la que Él nos lleva. Pero nadie puede entrar ahí por la puerta ancha. No existe la puerta ancha para entrar al reino de Dios. Está solo la angosta. Y para entrar ahí tenemos que permanecer en ese lugar seco y vacío que tenemos en nuestra casa, que es el lugar secreto al que no vamos. No se puede de otra manera. Y saben que esta ha sido la prédica incansable de años. ¿Pero por qué se sigue predicando? Porque no hay fruto. Porque son los frutos los que hablan y no hay fruto. Pero tenemos, ¿saben qué? Yo me pregunto, se ve desesperanzador, ¿cierto? Pero Cristo murió en la cruz para que el poder del Espíritu Santo hiciera lo que es imposible para nosotros. Lo podemos lograr, como dice el single de esa propaganda. Lo podemos lograr porque el Espíritu Santo está dado por Él mismo, por el mismo Señor. Para eso murió Cristo, para darnos el Espíritu Santo, para poder vencer, para que podamos entrar en esa perfección, en esa sumisión, porque el Espíritu Santo transforma nuestro corazón. ¿Quién de aquí puede levantarse y decir que el Espíritu Santo no ha hecho nada? Que levante la mano. Que no ha hecho nada. No estoy diciendo que lo haya hecho todo, pero ¿quién puede decir que no ha hecho nada? Ni siquiera una cosa. Por favor, levanten la mano. ¿Hay alguien aquí que pueda negar el poder del Espíritu Santo, al menos en una cosa que haya sido hecha en su vida? Gloria a Dios, porque no hay manos. Pero el Señor tiene poder para llegar hasta lo más profundo de tu ser. Así como empezó la obra, su palabra dice que la va a terminar. Confía, cree, obedece, humilla tu carne. Lo podemos lograr en el Espíritu Santo. Entonces ahora, o sea, con todo esto y con toda la palabra que el Señor me muestra de cómo Él se pone como ejemplo, como un discípulo perfecto,
cómo permanecer en el Señor, yo pienso en esa pregunta: ¿y mi tiempo para mí? ¿Cuándo voy a descansar? ¿Cuándo voy a hacer algo para mi propio bien, para mi propia satisfacción? Y yo miro a Cristo y veo que no existe esa actitud en Él, que en ninguna parte de la palabra, de su servicio, Él quiso buscar tiempo para sí. No tenía ni dónde recostar su cabeza. Él no buscó lo suyo. Mi Salvador no buscó lo suyo. No buscó nada para Él. No buscó bendecirse a sí mismo. Se humilló hasta lo sumo. Ni siquiera estimó que era Dios mismo. Se rebajó y se entregó por completo. ¿Y yo voy a pedir tiempo para mí? ¿Y yo no voy a entregarme por servicio y por amor a Dios, para su gloria? Él no lo hizo, y Él es mi maestro, y como Él hizo, yo debo hacer. Para eso lo sigo, para eso soy su discípula, para ser como Él. ¿Por qué quiero algo que el mundo me dice que no es lo que Cristo hizo? ¿A quién estoy escuchando? Esas preguntas nos tenemos que hacer. Tenemos que ver cuáles son nuestras aspiraciones y de dónde vienen. Tenemos que saber de dónde hemos venido y hacia dónde estamos llamados a ir. ¿Saben ustedes cuál es mi tiempo para mí? Porque más encima, cuando la gente me pregunta esto con una cara de conmiseración, como que yo fuera infeliz, como que yo estuviera aplastada en una cueva oscura sin poder vivir mi vida, mi sensación es como: yo tengo todo el tiempo para mí que yo quiero, porque yo vivo en la plenitud de la identidad que yo sé que tengo en Dios. Mi tiempo para mí es mi tiempo que yo le dedico a Él. Ese es mi tiempo para mí. Yo no necesito ir a la peluquería, ni ir al gimnasio, ni tener tiempo para leer los libros. Eso no es que esté malo. Ni pintarme las uñas, ni tener mi tiempo con amigas, porque eso es lo que aconseja incluso la misma iglesia. Hazte un tiempo para ti, porque sin ese tiempo para ti vas a colapsar. Lo enseña la misma iglesia, yo lo he escuchado. Pero eso no edifica mi alma. Mi tiempo para mí es estar con el Señor. Ahí es donde el Señor me levanta, edifica, construye, confronta, limpia, me disciplina, me corrige, me quebranta, me transforma en la mujer que Él necesita que yo sea. Me muestra todo lo que todavía tengo que someter a Él para que lo someta ahí. Ese es el lugar que nos da vida. Ese es el tiempo que tú necesitas darte a ti mismo. Tu tiempo con Dios. Ese lugar secreto. Ese lugar donde todo va a ocurrir. Día a día, cada día. Entonces, si uno piensa en los tiempos que estamos viviendo como sociedad chilena, latinoamericana, europea, mundial, el Señor está permitiendo todo esto para traer un avivamiento sobre la iglesia. El Señor está despertando a las ovejas, porque hay muchos pastores que están en lo suyo, alimentando sus propios vientres, predicando para sí mismos, consolando a los pecadores para que se conformen con la esclavitud al pecado, sin hablarles de la cruz y del poder de la cruz, sin hablarles del Espíritu Santo. Pero el Señor está despertando a las ovejas, porque el Señor tiene una relación no solo con los pastores ni con los ungidos, tiene una relación en ese lugar íntimo con cada oveja. Y el avivamiento no depende de los pastores, depende de las ovejas. Depende de que cada uno esté ahí, cada día, despertando su alma, vivificando su espíritu y matando su carne. Ese es el avivamiento. ¿Qué estamos esperando? ¿Que llegue la gente sola a este lugar?
El avivamiento empieza en tu casa, en tus mañanas, en tus tardes, en tus noches, en tu quebranto empieza el avivamiento. Este tiempo el Señor lo ha permitido traer peligro sobre la sociedad, porque ahí la iglesia despierta. Estábamos dormidos esperando que ocurrieran milagros. ¿Y de dónde? ¿De dónde si el lugar secreto está vacío? Si cada uno está preocupado construyendo su propia casa, como dice en el libro de Ageo. Cada uno construyendo su propia casa, pero mi templo está derrumbado, dice el Señor. ¿Qué es lo que estaba haciendo la iglesia mientras esperaba un avivamiento? El avivamiento empezará cuando la iglesia oiga la voz de Dios y lo siga. ¿Qué estamos dispuestos a dejar? ¿Qué es lo que está sobrando en nuestra vida? ¿Y qué estamos dispuestos a dejar? Todo esto es permanecer en Cristo. Todo esto es tener una relación verdadera con Dios. Es ser esclavos de la libertad. No ser libres en el mundo creyendo que somos libres porque hacemos lo que nosotros queremos, pero nuestra realidad espiritual es la esclavitud. Nosotros estamos llamados a ser esclavos de la libertad a la que fuimos llamados, de la libertad por la que fuimos comprados por el Señor. Esa es nuestra vida, ser esclavos de lo que nos hace libres. Saben que ninguna lucha, esto también es algo como súper grande que el Señor me ha mostrado en este tiempo. Ninguna lucha, por más noble que sea, tendrá sentido, tendrá efecto si no proviene del lugar secreto, si no proviene de lo que Dios compartió contigo, de su propio corazón en el lugar secreto. Salimos a marchar y salimos a manifestarnos, pero hacemos eso porque nos duele lo que está ocurriendo, porque el Señor ha compartido con nosotros su angustia. Como Jeremías clamaba porque sabía lo que venía para el pueblo, destrucción. ¿Qué está compartiendo Dios contigo en tu lugar secreto? ¿Qué te está mostrando de lo que viene? ¿Qué cosa, qué sentimiento de su corazón te está moviendo a ti a orar y clamar y a movilizarte como lo estamos haciendo y como lo hemos estado llamando como iglesia? Nada tendrá sentido si no proviene del lugar secreto, de lo que ocurre ahí con cada uno de ustedes, no solamente con la familia pastoral. Reciban el avivamiento que Dios quiere traer a la iglesia. El Señor está avivando a la iglesia. Si no es a esta iglesia, va a estar avivando a las otras. El Señor está levantando gente. Recibamos el avivamiento en nuestro propio corazón para que el Señor haga. En este tiempo el Señor ha quebrantado mi corazón porque me ha mostrado esa irreverencia de la iglesia en frente a un Señor al que no conoce. Esas iglesias llenas de gente, de miles de personas y miles de lugares secretos vacíos y Dios solo. El Señor está solo. Y Cristo murió para que estuviéramos con Él. ¿Qué están haciendo ustedes para luchar por su relación con Dios? Si ustedes deciden luchar por su relación con Dios, el enemigo va a querer poner una roca gigante para que no lo hagan. ¿Por qué se dejan estorbar? ¿Por qué se dejan dañar por el enemigo para no orar, afanar, entrar en conflicto, entrar en cansancio, entrar en problema? Todo eso lo pone el enemigo para que no oremos, porque la falta de oración va a detener el avivamiento de nuestro corazón. Saben que
En el libro de Job, ustedes conocen la historia de Job. Job era un hombre a quien el enemigo le pidió a Dios poder herirlo para ver qué pasaba. Y Job fue herido con una plaga. O sea, primero fueron como en etapas. Primero afectó a su familia, fue más profundo hasta que fue herido él en su cuerpo con una enfermedad, con una lepra, inmundo, como era para los judíos. Y si uno lee todo el libro de Job, uno ve que Job, el fundamento de la defensa de Job, es su propia justicia, es su integridad. Y le dice: Señor, yo he andado en integridad. Yo he andado en integridad. El fundamento, el argumento de Job es su integridad, es su justicia, no su conocimiento de Dios. Y si uno llega al último capítulo, uno se da cuenta que el problema de Job es su falta de conocimiento de quién es Dios. El Señor le muestra, son como 3 o 4 capítulos, 45 por ahí en adelante, el Señor se levanta enfrente de él y le dice: levántate y mírame a ver si conoces realmente tú quién soy yo. Levántate como hombre, le dice, y mírame a ver si sabes tú realmente enfrente de quién estás parado. La iglesia va a pasar por aflicción y va a estar extrañada, diciendo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué esta persecución? Va a estar mirando su justicia, su integridad, sus obras, sus grandes conferencias, sus grandes evangelismos, sus grandes discipulados, sus grandes prédicas del amor y la misericordia, sin hablar del poder del Espíritu Santo para transformarnos a la santidad. Y el Señor va a decir: no te conozco. El Señor va a estar mirando el lugar secreto, no va a estar mirando la obra, ni la integridad, ni la justicia. Va a estar mirando el lugar secreto. Tú no estuviste ahí. ¿Quién eres tú? La iglesia va a pasar por aflicción, pero las ovejas van a ser las que no van a ser arrebatadas de su mano, como leímos en la parábola. Ninguno de ellos el Señor apartará, porque mi Padre no lo permitirá. Pero el resto va a quedarse reclamando su propia justicia. No estén conformes con ustedes mismos. No estén conformes con lo que tienen. No estén conformes con lo que hacen, que es poco y nos sirve. Hasta ahora no ha servido de nada lo que todavía somos. No hemos hecho nada todavía para estar conformes. Sigamos adelante. El Señor está abierto, está entregado para entregarnos todo como lo entregó a Cristo. Toda su sabiduría, su poder, su gloria, todo está ahí para que seamos discípulos como Cristo fue, con la autoridad con la que Cristo fue discípulo, siendo maestros de otros como Cristo fue nuestro maestro. Que nuestra respuesta sea hoy la respuesta de Job cuando ve a Dios levantarse. En Job 42, no lo busquen porque lo voy a leer, versículos 5 y 6. Job está abrumado, conmovido, quebrantado y arrepentido, en silencio, ya no mirando su justicia ni su integridad, sino diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuál es nuestro arrepentimiento, nuestro dolor por todos los años de nuestra vida cristiana? Porque ni siquiera estoy hablando de cuando no teníamos a Cristo. Desde que estamos con Cristo, ¿cuánto tiempo en ese lugar le debemos a Dios? ¿Cuántas palabras Dios ha querido decirnos y no lo hemos escuchado? ¿Cuánta transformación Dios ha querido poner sobre nuestra vida y no la hemos alcanzado? Esa es nuestra deuda y nos debemos arrepentir y aborrecer en polvo y ceniza por tener a Dios solo
cuando quiere derramar su gloria en nosotros. Pónganse de pie, por favor, y cierren sus ojos. Cierren sus ojos, por favor, para que el Señor se manifieste. La palabra dice que cuando Cristo resucitado subió al cielo, nos dijo: vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Cómo vamos a ser discípulos si no es a la misma imagen como Él nos hizo discípulos a nosotros? Tú tienes que ser un discípulo a la imagen de Cristo, el pámpano perfecto. Ese es tu llamado. Pídele al Señor que traiga arrepentimiento sobre tu corazón, porque ese lugar secreto ha estado en tiniebla, ha estado seco, árido, en silencio. Señor, yo te pido que vengas con tu Espíritu Santo. Tú ya estás acá, Señor, sabemos que es así. Te pido que sometas toda carne a tu Espíritu Santo en este momento, Señor. Trae revelación, arrepentimiento, Señor, de verdad, quebranto en corazones que han estado lejos de ti.